Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. Este es el segundo video que hago sobre la delincuencia aquí en Suecia. Y en este video voy a hablar sobre la violencia sexual, sobre las violaciones específicamente, y por qué Suecia es considerado, junto a Inglaterra y Wales, el lugar donde se cometen más violaciones en Europa. Voy a hablar primero sobre por qué Suecia es considerado uno de los países donde más violaciones se producen en Europa, y luego voy a entregar información estadística de la situación real. Así que vamos a comenzar con eso, y lo principal es que Suecia realmente no es el país que tiene mayor violaciones en Europa. Simplemente la razón de por qué Suecia encabeza estos rankings es que Suecia tiene una forma de contar diferente al resto de los países. La diferencia con el resto de los países es la definición que existe en Suecia de violación y la forma de cómo se cuenta. Si Suecia usara los mismos parámetros que el resto de los países, de hecho se hizo un estudio comparando Alemania con Suecia y otros países, y Suecia en realidad debería estar en medio de la tabla de la cantidad de violaciones, o por lo menos de denuncias de violaciones en Europa. Así que no es tan así que Suecia es el país donde hay más violaciones. Es simplemente que Suecia tiene una forma distinta de contar. Y la otra diferencia bien grande con el resto de los países es que cada vez que existe una relación sexual no consentida es considerada como una violación. En cambio, en otros países todo el caso se cuenta como uno. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene relaciones con otra persona 5 veces, aquí en Suecia se contarían 5 violaciones, y en el resto de los países de Europa se cuenta solamente como un caso de violación. Otra de las razones es porque, por ejemplo, en Alemania, una vez que ha terminado el juicio, recién se cuenta como una violación. En cambio, aquí en Suecia, cada denuncia que se hace es contada como una violación. Así que podemos ver que existen diferentes criterios que hacen que exista una imagen un poco distorsionada de la situación aquí en Suecia. También otra diferencia es que aquí en Suecia, si alguien tiene relaciones con un niño menor de 15 años, siempre es violación. Y en otros países no. En otros países, si hay consentimiento, puede no ser considerado como una violación. Por ejemplo, para graficar las diferencias que existen con otros países, les voy a mostrar aquí un gráfico que muestra las diferencias en las estadísticas. Por ejemplo, en las estadísticas de la Unión Europea, Suecia está con 64 casos por cada 100.000 habitantes, y Alemania, por su parte, tiene 10 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, lo que muestra el gráfico es que si se hace una comparación con los mismos criterios, la situación de Suecia mejora sustancialmente. Pasó de tener a 64 casos a solamente 15 casos por cada 100.000 habitantes. Y como pueden ver, Alemania se mantiene con 10 casos. Y esta, como pueden ver, es la gran diferencia que existe en Suecia con el resto de los países. Suecia no es un lugar donde existan más violaciones que en otros países, simplemente que aquí se cuenta de forma diferente. También los expertos indican que aquí en Suecia existe más apoyo a las mujeres o a las víctimas de violencia sexual, y existe una mayor cantidad de personas que denuncian estos hechos. Aún así, el gobierno, según los estudios que tienen, es muy poca la cantidad de personas que denuncian los delitos sexuales, y también es muy poca la cantidad de personas que son condenadas por estos delitos aquí en Suecia. Una de las grandes discusiones que se ha instalado en la sociedad sueca en los últimos años ha sido el tema de los inmigrantes y la relación que se ha hecho con las violaciones, específicamente de asilados de Siria y Afganistán. Se hizo un estudio por parte de la televisión pública sueca. La investigación que hizo este canal de televisión indicó que el 58% de los victimarios de violaciones o intentos de violaciones son extranjeros. Así que eso provocó un gran debate aquí en Suecia en aquella época. Además fue en el tiempo de elecciones. Y se criticaba que este estudio lo que hacía era inflamar el discurso xenófobo del partido de ultraderecha que existe aquí en Suecia, los cuales habían comenzado con esta noticia. Pero el canal de televisión se defendió y dijo que simplemente utilizó los datos que existían en este momento
Y además informaron que ellos habían decidido hacer este estudio porque no había ningún estudio similar. O sea, no había ningún estudio comparando la relación que existe entre etnicidad y violaciones. Sin embargo, existieron muchas críticas a este reporte y principalmente se decía que las personas que tienen dinero aquí en Suecia, las personas blancas con dinero, por lo menos lo que decía el artículo, tienen mucha menor probabilidad de ser juzgados por violaciones. Así que se considera que el sistema es un tanto racista en el sentido de que las personas que vienen, por ejemplo, de Siria o de Afganistán, a lo mejor tienen problemas para comunicarse y puede ser una razón de por qué ellos sí son condenados por violaciones y no el resto de los suecos. Amnistía Internacional incluso indicó que en los países del norte hay muy pocas personas condenadas. No se condena mucho aquí en Suecia y cuando salen, por ejemplo, condenas de personas que han cometido violaciones son unas condenas bastante precarias, por decirlo así. Son condenas de un par de años o de el pago de daños morales o físicos. No hay mucha disuasión en ese sentido. Lamentablemente es uno de los problemas que existe aquí en Suecia. Pero de todas formas lo que les quiero decir es que con respecto a otros países no es peor, tampoco es mejor que otros países, hay mucho que mejorar en ese sentido. Otro de los datos importantes que les quiero mostrar es en dónde se cometen estos crímenes. Así que para que tengan una idea, podemos ver aquí en el primer gráfico que las mujeres son las que más sufren de este problema, con 4.674 casos, y los hombres con 260. Y en el segundo gráfico, en verde, se puede ver que son 3.577 personas, y en estos son los casos en donde la víctima conocía al victimario, y 1.357 casos donde la víctima no conocía al victimario. Y por último tenemos que 4.470 casos se producen en las casas y solamente 570 casos se producen afuera en las calles. Así que estos son el total de casos denunciados. Bueno, y con respecto al tema de la inseguridad en las calles para las mujeres, que esto ya es algo más subjetivo, y bueno, yo no puedo hablar mucho de mi experiencia porque no soy mujer y no he tenido problemas de acoso y ese tipo de cosas. Pero sí lo que hice fue consultar con mi mujer, con mi hija, tiempo atrás lo hicimos, y les preguntaba cuál era la sensación que ellos tenían de inseguridad en las calles. Y bueno, mi mujer dice que no mucha, muy poca la sensación de inseguridad, pero mi hija sí dice que ha sentido algún tipo de acoso en el transporte público. Han sido, por ejemplo, manoseos o miradas o cosas raras que según ella le han pasado. Así que sí pasan cosas aquí. Y bueno, hay que cuidarse, como en todos lados existe este problema. Pero en general en las calles existe poco acoso. Por lo menos yo, de los años que vivo aquí, he visto un par de veces gente acosando, o sea, piropeando a una mujer, porque eso es considerado acoso. Y aquí eso yo lo he visto y lamentablemente han sido extranjeros. Principalmente gente que viene de afuera recién llegando y no saben comportarse de acuerdo a las reglas que hay aquí en Suecia. En la calle aquí en Suecia, un sueco es muy poco probable que te acose, que no tienen eso de andar acosando a las mujeres de ningún tipo. Y nada, es algo que no se ve mucho aquí, hay mucha seguridad en ese sentido, por lo menos del acoso callejero, pero sí puedes sufrir otro tipo de acoso. De todas formas, si alguna vez vienen aquí a Suecia, tienen que estar atentas a eso. Y otra cosa que me contaba mi mujer es que había un gran cambio en la mentalidad de los suecos. Antiguamente ellos eran mucho más abiertos con el tema del cuerpo, sobre todo las mujeres. Y por ejemplo, ellas salían a tomar sol en topless. Y aquí es muy común que la gente salga a tomar sol. Aún se ve un poco el tema del topless, a lo mejor en los parques y en las playas, pero es mucho menos que antiguamente. Y es debido a esto, a la inseguridad que sienten las mujeres, debido al acoso que sufren, que puede ser del tema de miradas o de cosas que se les dicen. Yo la percepción que tengo es que los acosadores aquí en Suecia son gente extranjera, gente joven, que puede ser algo cultural, que ellos acosen en sus países a las mujeres, pero es algo que aquí no se da, por lo menos los suecos no lo practican, o no lo practican mucho. No, yo no lo he visto. Entonces esa es la percepción que existe. Espero que esta información les sirva para tener más claridad con respecto a la violencia sexual en Suecia, que de existir existe y es mucha,
Y como les digo, también se está denunciando de que no se hace mucho aquí en Suecia para evitar esto. Así que hay cosas que hay que trabajar aquí y el tema de la violencia sexual es una de ellas. Bueno, a pedido también de otros usuarios que consideraron que el primer video sobre delincuencia simplemente se centró en los inmigrantes, voy a hacer un tercer video donde voy a informar más que nada cuáles son los delitos más comunes que se producen aquí en Suecia. Que es, por ejemplo, se me olvidó nombrar en el video anterior, el robo de las bicicletas es algo muy común aquí. Y les voy a explicar de la razón por qué pasa esto. Así que nada, espero que este video les sirva. Recuerden comentar el video, suscribirse y nos vemos en otro video. Chao. Jack it up.